Muy bien, muy bien. ¿Por qué? Por pedidos. Por ahí Bien, bien. me acelero y hablo rápido y tiro información, bueno, y la verdad, me suele pasar. Y la otra es que voy a compartir pantalla, porque es una sola imagen la que vamos a ver hoy. Entonces, a medida que voy a ir hablando y desarrollando el tema, para que tengan la imagen ahí en pantalla, la imagen del Moisés, ¿no? En particular. Así que voy a ver, vamos a ver. ¿Ustedes la ven en la imagen ahí? Sí, señor. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Como ustedes saben, bueno, el Moisés se encuentra en la ciudad de Roma, ¿no? Y la ciudad de Roma fue una ciudad que fue muy importante para Freud, una ciudad muy importante para su imaginario y también para sus fantasías. Y en particular, después de un proceso largo a medida por medio del cual Freud fue como convenciéndose de que tenía que ir a la ciudad de Roma, empezó de a poco a visitar distintos lugares, a través de sus cartas a su esposa Marta o a sus hijos, incluso a su gran amigo Flies. Él va contando cómo anhelaba llegar a Roma en algún momento. Yo creo que estuvo alrededor de 20 años, más o menos, intentando llegar a Roma, pero bueno, por distintas situaciones, incluso preocupaciones y temores personales, no lo podía hacer. Una de ellas era temor a los trenes. Tenía terror y pánico a los trenes. Bueno, entonces la ciudad de Roma ocupa un lugar especial en su imaginario, y es un lugar que aparece en las memorias de Freud con un carácter ambivalente, en el cual, o a través del cual, Freud fue manifestando lo que algunos psicoanalistas han llamado su deseo neurótico de Roma, ¿no? Freud se debatía antes de conocerla entre la curiosidad y el temor. En algunas de sus cartas, él va testimoniando cómo va de a poquito, ¿no? Llegando a Roma. No va a Roma de manera directa, sino que primero, por ejemplo, fue a Véneto, después a Lombardía, después a Toscana y después a Roma. ¿No? Él solía tomar vacaciones todos los meses de septiembre, y en sus vacaciones habituales, durante el 89 al 1901, más o menos en ese periodo, bueno, estuvo ahí en ese proceso hasta llegar a Roma, ¿no? Entonces, llegó allá en el 1901. Y cuando llegó se impactó, se quedó fascinado, quedó deslumbrado. Y bueno, una de las primeras frases que dijo fue esa típica frase que solemos decir nosotros cuando nos damos cuenta después de que tendríamos que haber hecho algo antes. ¿Cómo no? Me parece increíble no haber venido antes por aquí, ¿no? Fue una de las primeras frases que dijo, y eso está testimoniado en una carta a su esposa Marta, del 2 de septiembre del 1, de 1901. Visitó muchos lugares, visitó el Panteón, visitó la Capilla Sixtina, la Vía Apia, el Palatino, la Fontana de Trevi, tiró la moneda, como se suele hacer, ¿no? Usualmente, y hasta que finalmente realiza la famosa caminata de esos escalones que hay subiendo
hacia el pórtico donde se encuentra la estatua de escultura del Moisés que ustedes están viendo en pantalla. A lo largo de todo este proceso, Freud decide pararse frente al Moisés de Miguel Ángel y lo trata como si fuese un paciente. Es decir, lo empieza a espiar, lo empieza a observar, lo empieza a analizar. Es decir, empieza a analizar a Miguel Ángel, que en realidad no estaba allí, a través de su Moisés. Pero en realidad lo que hace Freud fue tomarlo de manera directa, ¿no? Es como si Moisés se hubiese convertido de manera directa en su paciente y Miguel Ángel de manera indirecta, pero un paciente que obviamente no, por ser una escultura, no hablaba, no tenía esa típica relación dialógica que tiene el psicoanálisis o cualquier tipo de tratamiento, de diálogo o de proceso de acompañamiento. Entonces, lo que hace Freud es visitar frecuentemente la iglesia de San Pietro, donde se encuentra la escultura, y toma el Moisés y lo transforma en su propio Moisés. Por eso el título de este encuentro es El Moisés de Freud, porque el abordaje que comparto con ustedes no tiene que ver estrictamente con la historia del arte, porque yo no soy historiador del arte, por ese motivo principalmente, pero además porque no nos interesa en este momento saber pensar qué pasó por la cabeza de Miguel Ángel cuando hizo el Moisés, sino que pasó por la cabeza de Freud cuando miró el Moisés, cuando estuvo frente a él. Entonces lo que hace Freud fue analizarlo, el papel que desempeñó Moisés en relación con los avatares que vivió el pueblo hebreo, ejerció en Freud una fuerte impresión. Entonces, de la cual dan testimonio dos grandes obras. Una de 1913, que es esta, El Moisés de Miguel Ángel, y la otra, titulada Moisés y la religión monoteísta, que lo escribió con un poco más de tiempo, digamos, se tomó un poco más de tiempo, entre el año 34 y 38. En cambio, el texto de hoy, el Moisés de Miguel Ángel, lo escribió en apenas 10 días. Entonces, esta figura provoca en Freud un interés de mucha reverencia hacia la dimensión, llamámosle, heroica, de un Moisés que se presenta para Freud como padre y como caudillo. El mismo Moisés que se presentaba por ahí en la historia bíblica es como reinterpretado por Freud, ¿no? Entonces, lo que hacía Freud era ir admitiendo que él veía en este Moisés algo particularmente especial, con lo cual él finalmente se terminaba como identificando, y eso lo va a terminar expresando en distintos momentos y con distintas personas, como con Winnicott, como con Jung, en algunas cartas y demás, ¿no? Moisés satisfacía en Freud una necesidad narcisista que él tenía, de identificación con ese jefe, profeta y conductor de una multitud de seguidores, en la empresa admirable de conducirlos hacia su destino final. Pensemos en un Freud que está desarrollando su teoría psicoanalítica, pensemos en un Freud que está que es seguido por distintos discípulos, y pensemos en un Freud frente al cual distintos discípulos empiezan a separarse. Él, lo voy a mencionar enseguida, él se siente un Moisés, ¿no? Pero no un Moisés que guía a un pueblo que debe ser liberado, sino un Moisés que ha creado una teoría, ¿no?,
y que sus seguidores están empezando a rebelarse, como le pasaba a Moisés con sus seguidores, que se rebelaron, y que cuando los encontró todos rebelados y todos adorando un becerro de oro cuando bajó con las tablas de la ley, se puso como loco, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante el paralelismo que hay entre la figura de Moisés y la identificación que hace Freud con Moisés. ¿Esto dónde nos deja a nosotros? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Que no hay interpretación que no tenga que ver con nuestra propia subjetividad. Es decir, las cosas que interpretamos, pensamos u opinamos sobre distintos temas de la realidad, del mundo, de nuestra propia vida y demás, pasan siempre por el tamiz de nuestra subjetividad, que fue lo que le pasó a Freud. Y la construcción que iba haciendo Freud de ese Moisés, del Moisés de Miguel Ángel, se terminó transformando en su propio Moisés, en el sentido de que identificaba la historia de ese personaje con lo que él estaba viviendo. Entonces, cada vez que nosotros, en este sentido, observamos, interpretamos, pensamos u opinamos sobre algo, inevitablemente eso sale y surge y es expresado a través del tamiz de la subjetividad. Es decir, nadie puede sustraerse a su propia subjetividad. Absolutamente nadie, ¿no? Lo cual nos deja frente a un principio fundamental que lo trae estrictamente la filosofía desde la hermenéutica, o desde la ontología del lenguaje, y es que vivimos en mundos interpretativos. Freud da cuenta de esto también, ¿no? Vivimos en mundos interpretativos porque no podemos sustraernos de nuestra propia subjetividad, lo cual también nos hace que nos pongamos frente a la imposibilidad de creer que exista un tipo de verdad única y absoluta, digamos. Entonces, el ejemplo de Freud analizando al Moisés es un ejemplo de esto, ¿no? Es un ejemplo de esto. Entonces, al igual que Moisés, Freud con su psicoanálisis trata de darle a la vida, a la cultura y al mundo un destino superior. Esa era la proyección que tenía Freud, ¿no? Le quería ofrecer al mundo su ideal, su valor, su ambición, su hermenéutica, una manera de poder entender el mundo. Porque la teoría psicoanalítica es en el fondo también una teoría filosófica, una teoría hermenéutica, no es estrictamente una teoría terapéutica, ¿no? Por eso se habla de análisis en una terapia, en una sesión psicoanalítica, ¿no? Por eso se llama psicoanálisis. Entonces, Freud encuentra en el Moisés de Miguel Ángel, desde su primera visita en Roma, encuentra un reflejo de sí mismo. Esto se encuentra testimoniado en distintas cartas. Una de ellas la mencioné recién, a su esposa Marta, pero también después, más adelante, a medida que fue pasando los años, por ejemplo en 1912, un día fue a Roma también con un amigo, en compañía de Ferenczi, que fue uno de sus discípulos rebeldes, como Jung, con quien tenía una gran amistad. Freud le confiesa a Ferenczi que iba todos los días a la iglesia de San Pietro, ¿no? O sea que estaba fascinado por lo que estaba pasando ahí y por lo que veía allí. A mí en lo particular, una de las cosas que más me impactó del texto de Freud, de cómo él va reconstruyendo a través de un método la interpretación que hace del Moisés, lo que más me llamó la atención es esto que les decía recién respecto de cómo el mismo Freud va, a partir de lo que le va pasando a él en su propia vida, va elaborando la teoría del psicoanálisis, ¿no? Es decir, todos los escritos de Freud, perdón, son como autobiográficos en el fondo, porque, y a mí me deja en particular una forma, una metodología o un camino para poder abordar de manera interpretativa también
mis propios procesos psicológicos de identificación. Porque eso fue lo que le pasó a Freud con el Moisés. Y eso es lo que Freud cuenta en el texto de Moisés. Su propio proceso de identificación con Moisés. Así como Moisés fue un líder renegado por sus discípulos que lo seguían y que le desobedecieron, Freud también es el líder que es renegado por sus discípulos que empezaban a separarse. Y no por casualidad, Freud escribe este texto en un periodo en el que sus más allegados discípulos empezaban a disentir con el padre del psicoanálisis, ¿no? Entonces, en este sentido, Freud lo que hace es ponernos frente a nosotros a un Moisés como símbolo del disentimiento, como símbolo de la incomprensión, como símbolo de la falta de entendimiento, es decir, como símbolo de aquello que de repente aparece por ahí en nuestras propias vidas y sentimos que, en la que sentimos que existe una ruptura, en la que sentimos que hay una falta de comprensión. Entonces, ¿qué hace Freud? ¿Cómo lleva adelante su proceso de análisis del Moisés? Bueno, a través de estos ítems, estos 5, pero ustedes no los están viendo, son 5 ítems que yo se los voy a mencionar. Lo que hace Freud es construir una interpretación a partir de la inclinación de las tablas. Ustedes están viendo la imagen ahí, ¿verdad? Fíjense la inclinación de las tablas ahí en el Moisés. La postura de Moisés en su asiento. ¿Sí? En segundo lugar. En tercer lugar, el juego de los dedos de la mano derecha de Moisés y la ondulación de la barba. Vayan percatándose de estos detalles. La inclinación de la cabeza. Y la dirección de la mirada. Voy a repetir estos 5 elementos que toma Freud. La inclinación de las tablas, él le da un significado. La postura de Moisés en su asiento, en segundo lugar. El juego que hay de los dedos de la mano derecha del Moisés y la ondulación de la barba, en tercer lugar. La inclinación de la cabeza. Y por último, la dirección de la mirada. Entonces lo que propone Freud es una reconstrucción a base de estos detalles, de los cuales, de todos ellos, Freud elige la mano derecha y la barba como el eje principal de su análisis. La mano derecha y la barba. Entonces, lo que hace es establecer 3 secuencias, Freud. En la primera secuencia, son secuencias que están organizadas en 3 partes, pero a la vez son sucesivas. La primera secuencia, en la primera, Freud ve que Moisés está quieto, sentado en posición de reposo. O sea, más allá de la obviedad de que es una escultura, ¿no? Pero lo que percibe Freud es que la quietud, digamos, de Moisés pasa por un gesto de reposo. O sea, no está enojado Moisés. Entendamos y recordemos esto. Hay 2 episodios en la Biblia en la que Moisés muestra su temperamento colérico e impulsivo. Una, cuando era todavía hijo del faraón, que mata a un soldado porque éste había golpeado demasiado y herido demasiado a un judío que era esclavo, ¿no? Y en segundo lugar, también está el episodio, hay muchos más, pero estos son como los más emblemáticos. En segundo lugar, lo tenemos a un Moisés que al bajar del monte Sinaí con las tablas de la ley, se enoja y las rompe, las tira,
frente digamos, sobre el becerro de oro, ¿no? Entonces, tenemos el texto bíblico, y acá marca una gran diferencia Moisés. Acá, esto es muy importante. El texto bíblico presenta a un Moisés colérico, impulsivo, violento. Lo que Freud ve en el Moisés de Miguel Ángel es que ese Moisés colérico, impulsivo y violento logró sublimar su ira, que era lo que a él le pasaba, porque Freud tenía constantes ataques de ira y luchó durante toda su vida con esa ira. Entonces, a partir de esa ira y de sus propios caminos de sublimación, es como él elaboró esa teoría de la sublimación. Y lo toma a Moisés como ejemplo de que siendo un hombre violento, logró sublimar su ira, motivo por el cual hoy está en posición de reposo. Esa sería como la primera secuencia. ¿Sí? Voy muy rápido. ¿Vamos bien? Bien. La segunda secuencia, en la segunda secuencia Freud, ¿qué ve? Ve que Moisés vuelve la cabeza, es decir, mira, Freud se imagina que Moisés mira al pueblo idolatrando un becerro, se da cuenta de la escena, se enoja en un rapto de ira, afloja la presión sobre las tablas, que está a punto de tirarlas sobre el becerro, ¿no? Sin embargo, el hecho de que las tablas estén en las manos de Moisés, en esa escultura, sirven para Freud, para que él interprete que no las tiró, es decir, que pudo contener su ira. Que podría haberla tirado en un acto de violencia irracional, irrefrenable, pero se contuvo, ¿no? Y en la tercera secuencia, Freud interpreta que Moisés se da cuenta de que está enojado, se da cuenta de su ira, se da cuenta que el pueblo le desobedeció, que es ingrato, que es infiel, venía de encontrarse cara a cara con Dios, ¿no? Entonces Freud interpreta que Moisés se da cuenta, se detiene, acerca la mano que tenía sobre la barba a las tablas para sujetarlas, desviando ese proceso de enojo que podía haber terminado en lo que el relato bíblico cuenta que terminó, tirando las tablas de la ley en un acto de violencia. O sea, en síntesis, la interpretación que hace Freud del Moisés de Miguel Ángel es que Miguel Ángel ha querido representar a Moisés en el momento en que recupera la compostura exterior, no cediendo a la emoción de ira que tenía y que lo atacaba frecuentemente, y en que, refrenando esa pasión irascible, salva las tablas de la ley, no las tira y las rompe. Entonces lo que interpreta lo que interpreta Freud es que el Moisés de Miguel Ángel es un Moisés sublimado, ¿no? Un Moisés que pudo contenerse, un Moisés que no se terminó calentando y tirando todo por la borda. Eso es lo que a Freud le pasaba. Por eso él ve eso en Moisés. Por eso la historia de Moisés le sirvió para interpretar su propio proceso de sublimación frente a un grupo de discípulos que se les estaba yendo, que estaban disintiendo con el padre del psicoanálisis y frente al cual él sentía enojo e ira. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Muy bien. Entonces, la intención que ha guiado la mano de Miguel Ángel al esculpir esta obra, y relacionándolo con la interpretación que hace Freud,
nos deja frente a la pregunta, a esta pregunta, que la hago y la tiro para que después la compartamos. ¿Quién ha sublimado la propia rabia? ¿O quién necesita sublimarla? ¿Moisés o Freud? Si recién decíamos que no podemos sustraernos de nuestra propia subjetividad, ¿quién es el que necesitaba entonces sublimar? ¿O quién es el que estaba en su proceso de sublimación? ¿Moisés o Freud? Bueno, la pregunta nos puede conducir a distintos lugares. A mí me interesa ponerlo en el terreno de las investigaciones filosóficas y psicoanalíticas, para que podamos reflexionar en la relación que hay entre la subjetividad de Freud y su interpretación del Moisés. Pero no para quedarnos en la subjetividad de Freud y en la interpretación de Moisés, sino para que también podamos realizar un proceso de asociación respecto de nuestra propia subjetividad y de las interpretaciones que hacemos de las cosas que vivimos. Es decir, podemos tomar este ejemplo del Moisés de Freud, o del texto de Freud sobre cómo va interpretando el Moisés, para también aplicar esa propia técnica en nuestra propia vida, ¿no? A partir de la interpretación que hace Freud desde su propia subjetividad. Entonces, cuando Freud va comentando las vicisitudes de Moisés, bueno, Freud va llegando a esta conclusión, que tenía frente a él a un Moisés sublimado, como les decía recién, recompensado, frente a las rebeliones, a los odios, a las ingratitudes del pueblo que él intentaba liberar, ¿no? Acá se encuentra también un proceso de contratransferencia, porque la contratransferencia en este sentido, creo yo que estaría en el proceso de reinterpretación y resignificación que Freud hace de lo que el Moisés le provoca, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de una escultura que no tiene vida, entonces estamos hablando exclusivamente de una interpretación, digamos, de una interpretación unívoca, si se quiere, ¿no? No hay un diálogo, no hay una relación dialógica, sino unívoca. Cuando Freud analiza a Moisés y escribe este ensayo de hoy, en ese momento él estaba encolerizado, estaba enojado. De hecho, en una carta del 12 de enero de 1914 le escribe a Ferenczi diciendo: estoy invadido por la rabia. Era un momento candente en la institución psicoanalítica y en el proceso que él estaba viviendo como creador del psicoanálisis, ¿no? Estaba sufriendo el abandono de Adler, por ejemplo, de Jung. Ferenczi todavía no se iba, pero después se va a terminar separando, finalmente, y siguiendo cada uno su propio camino. Entonces, Freud le confiesa a su amigo, en ese momento Ferenczi, que esa emoción de rabia que él sentía lo hacía sentir muy similar, se sentía él muy cercano al Moisés histórico, ¿no? Al Moisés histórico, pero que el proceso que estaba intentando vivir se acercaba más al Moisés de Miguel Ángel. Se sentía como el Moisés histórico, lleno de rabia, de enojo y de ira, pero lo que intentaba hacer era lo que él observaba en el Miguel Ángel de Moisés, perdón, en el Moisés de Miguel Ángel, que era un Moisés sublimado, en reposo, en calma, con su ira contenida. El mismo biógrafo oficial de Freud, Ernest Jones, da testimonio también de esto, y cuenta en su biografía, en la biografía de Freud, que consta de 3 tomos, hace referencia a las interpretaciones subjetivas y a la relación que hacía Freud en ese momento
con su identificación con Moisés y el esfuerzo que hacía Freud por dominar sus propias pasiones, ¿no? Entonces él en el fondo él se sentía como el Moisés de la Biblia, pero quería llegar a ser como el Moisés de Miguel Ángel. Se sentía lleno de ira, pero quería estar en calma, quería estar en reposo. Y ahí estaba en ese proceso de sublimación. Bien. Para ir terminando, lo último que quiero comentarles es que cuando releemos el libro del Éxodo, este libro del Éxodo podemos darnos cuenta, y comparándolo con el texto de Freud, por supuesto, sobre todo con los dos textos, no solo con este sobre el Moisés de Miguel Ángel, podemos llegar a confirmar que Freud puso su parte desde el momento en el que realizó su interpretación del Moisés, dándole un nuevo sentido a la tradición bíblica. Es decir, fue uno de los pocos, probablemente uno de los primeros, pero sí no sé si uno de los primeros, pero sí uno de los pocos pensadores fundamentales del siglo XX que logró realizar una interpretación totalmente nueva y totalmente distinta de muchos pasajes de la Biblia y de muchos personajes de la Biblia, entre ellos Moisés. Bueno, hasta acá entonces sería lo que quiero compartir. No sé si pudieron ir viendo cada una de los 5 ítems, ¿sí? El tema de la barba, la mirada, las tablas ahí en reposo, la forma en la que está sentado, del Moisés. Bueno, en este momento entonces abro el conversatorio. No sé si he ido muy rápido, si he ido un poco más lento, si ha quedado algo ahí bien, buenísimo. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece? No sé si pudieron leer el texto. Yo lo he mandado a unas personas, a las personas que me mandaron un mail. No sé qué les parece la imagen del Moisés. No sé si lo han conocido en persona o no. Si podemos responder a la pregunta de quién es el que necesita sublimar la rabia, Freud o Moisés, qué cosas les despierta esta cuestión de la subjetividad de Freud respecto de su interpretación del Moisés, la relación que hay entre la subjetividad y la interpretación, la subjetividad de Freud y la interpretación, y por ahí la comparación que podemos hacer respecto de nuestra propia subjetividad y nuestra manera de interpretar lo que interpretamos, porque lo que creo que Freud va haciendo es realizando un proceso de descripción de cómo funciona nuestro aparato psíquico. A él le pasó con el Moisés, probablemente a nosotros no, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que, como a él, nosotros tampoco podemos sustraernos de nuestra subjetividad y nuestras interpretaciones están atravesadas por ella, por nuestra subjetividad. Bueno, tiro un par de cosas, de ideas y abro el micrófono y apago el mío abro la conversación, perdón, y apago mi micrófono para que conversemos y compartamos. Yo quería comentar algo de cómo es la cadena de interpretaciones que uno hace, porque por un lado está Moisés, ¿sí? El personaje Moisés, que corresponde a una época determinada donde probablemente la ira no estuviera mal vista. Entonces tenemos el personaje, después una interpretación que hace Miguel Ángel de ese personaje. Por otro lado, tenemos a Freud haciendo una interpretación
de Miguel Ángel y del personaje. Después a Michel haciendo una interpretación de Freud y nosotros interpretando a Michel. Entonces a veces qué terrible que es cuando creemos en una verdad única. Y a veces en las religiones es muy terrible. Yo, por ejemplo, escuchaba testigos de Jehová en su interpretación acerca del motivo por el cual no podían hacer transfusiones, o muchas religiones que consideran que su Dios es único y que tienen una interpretación que consideran la única válida de lo que están leyendo. Es terrible, porque además cada cosa corresponde a su época y está bien en esa época, y nada más. No, imagínense cómo nosotros podemos ver a los griegos relacionando el tema de la esclavitud. Para nosotros son de terror los griegos, y sin embargo en esa época está bien. Entonces uno, para investigar, tiene que ubicarse definitivamente en cómo veía la realidad cada una de las épocas. Sí. Yo brevemente les voy a compartir pero durante muy pocos, 2 o 3 minutos, tuve la posibilidad de ver esa escultura en vivo, porque cuando estaba en Roma estaba cerrando el lugar donde estaba exhibida en esa iglesia, así que medio que entré muy al final y tuve el privilegio de estar prácticamente solo viéndola, que no es de una dimensión tan grande como uno piensa. Es una escultura bastante cercana al tamaño de una escultura de menos de 2,5 metros, de menos de 3 metros, y sí creo que hay una cuestión, sin entrar en la parte de la fe, porque la parte de la fe es una cuestión de creencias, ni siquiera tiene una cuestión de carácter histórico. O sea, de la gran cantidad de personas que están referidas en la Biblia no tenemos aspectos arqueológicos o estudios que nos estén acreditando cada paso que dio, sino tenemos mucho más cosas de la gente que dice dónde estuvieron o qué es lo que hicieron o cómo lo hicieron. Pero yo creo que termina siendo una cuestión muy significativa de cómo se interpretan las cosas. A mí siempre me llamó la atención de cuando vi esa escultura. Yo lo primero que vi, o lo primero que me llamó la atención, me fijé cuando miraba el tema hace varios años atrás, es por qué Moisés tenía cuernos. O sea, no, ni siquiera me puse a ver qué pasaba con la mano o qué pasaba con la barba, y me llamaba la atención de por qué tenía cuernos. Y después me enteré que cuando San Jerónimo va a traducir del hebreo y del griego al latín, encuentra una palabra que tiene 3 consonantes, la C, la R y la N. Y la C, la R y la N, según sea Karan o Keren, es la luminosidad del rayo o los cuernos que tiene. Y capaz que cuando estaba viendo Miguel Ángel la traducción, leyó la traducción de los cuernos y no la luminosidad. Así que termina siendo un poco que según lo que estemos leyendo de la fuente que sea, hacemos lo que hacemos, esculpimos lo que hacemos y decimos lo que decimos, y así sucesivamente. Así que yo la verdad de esa escultura nunca estuve mucho en dónde miraban y cómo tenía puesta la mano, pero sí de chico me llamó la atención por qué un personaje tan querido y que es algo tan superador como Moisés tenía cuernos, cuando uno siempre asociaba los cuernos a lo diabólico cuando era, por ejemplo, más niño o adolescente. Esa reflexión me acordaba de cuando era más chico y la quería compartir, nada más. Mira, Michel, me encantó lo que relataste. Yo un poco estuve leyendo, y hay otro perfil de Freud en referencia al Moisés, que dice literalmente lo siguiente: el Moisés puede leerse como una historia psicoanalítica de los judíos, del judaísmo y de la psique judía. Es el intento de Freud, bajo la sombra del nazismo, de descubrir qué hizo a los judíos ser lo que son. Obviamente que yo hago referencia a esto, porque yo soy judío, estaba en el contexto del pleno nazismo,
y ni más ni menos que quería descubrir qué hizo a los judíos ser lo que son. Una pregunta que, bueno, difícil de contestar. Es decir, que tocaste en este caso una faceta de la relación de Freud con Miguel Ángel, y hay otras facetas en relación al Moisés, una de las cuales es la que acabo textualmente de leerte. ¿Qué pensás sobre eso? Hola Alberto, voy a contestarte yo. Estoy totalmente de acuerdo con vos, realmente fue así. Además, él también tenía entendido de que, digamos, el judaísmo, él se lo planteaba. Yo también tuve la posibilidad de verlo personalmente al Moisés, no una, varias veces, y a mí siempre me llamaba la atención, sin conocer todo esto que había comentado Michelle, pero siempre me llamaba la atención porque yo veía reflejado permanentemente en el Moisés, no lo que vio, no me importaban tanto los cuernos, no veía los cuernos, sino que veía un rabino. ¿Por qué? Porque cuando uno, si ven actualmente, especialmente hoy en día los rabinos más ortodoxos, el tema de la barba, cuando vos empezaste a hablar, Michelle, de cómo está la posición de los dedos, si vos te fijás cómo ponen sus dedos sobre la barba, actualmente, y ves a un rabino y lo ves hablar, lo primero que hace es ese gesto, agarra su barba, la toca, es como darle paz, tranquilidad, o sea, es muy típico realmente. A mí no me llamó, digamos, la atención de ver la imagen ahora, porque sí la veía siempre calmada, siempre lo veía, sabía de la furia de él, la conocía, creo que la furia la tenemos todos interiormente, la furia existe, pero aún así, yo creo que la furia de él se ve cuando él mira hacia un costado. O sea, todo el resto, ¿sí? Es muchísima paz, mucha tranquilidad, desde la forma, las manos es impresionante, las tablas también. La verdad que yo no me había dado cuenta de que las tablas estaban hacia abajo, nunca lo vi. A mí siempre lo que me había llamado la atención del Moisés fue el sentarse tampoco, porque está demasiado rígido, demasiado derecho, no lo veo sentado de una forma más suelta, pero sí veía mucha expresión en la barba, en los rulos y en su mano. En su mano era impresionante, a mí fue algo que realmente me impactó. Pero bueno, yo pienso que la furia sale por la mirada, o sea, que nosotros no la vemos y que él se inclina y la manda. Para mí es así, o sea, yo lo veo de esa forma. No sé si te contesté, Alberto. Esto que vos hablas es cierto, de alguna manera era Moshe Rabbeinu, es decir, el pensador, el rabino, es decir, lo que estudiábamos en la escuela hebrea durante muchos años, para nosotros era Moshe Rabbeinu, Moisés el rabino, y de alguna manera la mano puesta sobre la barba en postura de pensamiento, así como un sabio expresa lo que vos estás diciendo, Mónica, tal cual, ¿sí? Bueno, yo justamente creo que todo esto es muy interesante, los aportes de cada uno, obviamente, y justamente creo que esto va en la dirección en la que, en la dirección que marcaba Michelle cuando dice cómo uno, en las apreciaciones que tiene que ver con la propia subjetividad, porque obviamente los que somos judíos hemos hecho mucho hincapié en determinadas cuestiones que tienen que ver con lo cultural
que nosotros hemos absorbido, ¿no? Y está muy buena las diferencias porque en realidad digamos, lo que vos leíste de Freud y cómo él sublima su ira respecto de que se van alejando sus discípulos de su lugar, del lugar que él pretendía que tuvieran, digamos. Uno también lo podría ver de otra manera, en donde está bueno, como uno lo ve hoy en día. Yo que soy docente, veo que mis discípulos o mis alumnos, lo que yo entiendo es que tienen que ser mejores o ir más allá de lo que uno ha podido lograr. Entonces yo creo que está muy bueno esta cuestión de cómo uno observa determinadas cuestiones desde la propia subjetividad. Y respecto de esta posición de descanso del Moisés, yo no lo veo en una posición de descanso, yo casi lo veo en una posición como de algún modo de resignación frente a algo que a él le produce ira, digamos, y bueno, y de una manera, una resignación, pero no una resignación de dejar hacer, dejar que siga siendo, sino desde una resignación en donde uno continúa ese liderazgo de otra manera, digamos. Eso es lo que me parece a mí muy, muy interesante de todo esto, ¿no? Ahora, fíjate, Graciela, que si uno no supiera este tema de la ira que cuenta Michel, la postura es una postura reflexiva, ¿no? Probablemente el gesto de la cara puede denotar ira, pero también, digamos, si a pesar de haberlo visto hace muchísimo tiempo, muchos años, impacta, obviamente, pero no lo hubiera, diríamos, analizado desde el punto de vista de la ira, sino de la reflexión. Pero bueno, acá está la subjetividad que dice Michel, de uno y la interpretación de lo que está viendo. Claro, ¿no? Claro. Bueno, por eso, cuando él dice de descanso, esa situación, de algún modo, yo por lo menos la cambio en ese aspecto, pero está buenísimo porque en realidad Michel está hablando de una interpretación que hace Freud de determinados rasgos del Moisés, y uno, viéndolo, hace otras, no sé si otras interpretaciones, aporta su subjetividad, digamos, lo propio. Muy bueno, Michel, me gustó mucho. Gracias, Graciela. A mí también me pareció también muy rico lo que trajo Carlota, ¿no? De este movimiento de interpretaciones, más interpretaciones, y por un lado la riqueza y la multidiversidad, según cada uno nuestra mirada, ¿no? Y que no podemos abstraernos de eso, de que cada uno mira desde donde mira, incluido Freud, e inclusive esto que decía, que vos nos estás trayendo también tu mirada, lo que vos interpretaste de lo que leíste, y nosotros de lo que interpretamos de lo que vos interpretaste, y a su vez yo me hice un ejercicio, yo le decía a Michel, no tengo idea de arte, no tengo idea de filosofía, no tengo idea de nada, pero dije, voy a hacer un ejercicio de mirar la escultura, o la fotito de la escultura, conectar con eso, y después iba a leer el texto que nos mandó. No hice tiempo de leer el texto, pero ahora me enriqueció mucho escuchar las distintas miradas, ¿no? Y a mí me pasó de que observando la escultura, en un momento yo escuché, o lo que yo, bueno, mi interpretación era, me pasaba de que había como un mundo que no sé si es de contrariedad, ¿no? Pero una parte donde él está en una postura reflexiva, así lo veía yo, esto que traía con su mano, tocando la barba, con las tablas debajo del brazo, y me venía toda la vivencia que podría haber tenido al recibir esa
iluminación, llamemos a través de las tablas. Y me imaginaba bajar y ver lo otro, entonces como había dos mundos dentro de él, ¿no? El de la ira y el de la revelación. Y me pasaba también de que yo veo como dos partes. Una que es una mitad donde está hasta el pie posicionado, el pie derecho apoyado, y el otro está como en una postura de no tan relajado, pero casi lo tengo disponible para levantarme e irme. Y yo misma me hacía, para levantarme e ir a romperle las tablas en la cabeza a los que estaban ahí, o tirarlas al diablo, o contener contener en el sentido de sostener todo ese proceso de iluminación. Eso me pasaba así, la idea que yo me hacía poniéndome en ese lugar. Y también me pasó esto que decías vos, Michelle, de lo que Freud estaba haciendo su propia, su interpretación desde lo que le pasaba a él. Ahora con la pregunta que vos hiciste me quedo así dando vuelta, de decir, a ver, ¿qué me está pasando a mí? Que veo lo que veo en el Moisés. Bueno, y por ahí me va lo que escuché, me parece riquísimo, me quedo ahí dando vuelta en la pregunta. Ahora, qué bueno cómo se dispara el razonamiento, porque recién lo que acabas de decir, me quedo pensando en que él tiene las tablas debajo de la mano, como siendo el padre de la ley, ¿no? Es decir, apropiándose de la ley. Es decir, estas tablas son las mías y yo soy el padre. Y bueno, esto es muy fuerte también, ¿no? Sí, Alberto, Sí. las tablas, y también como a mí lo que me da es como guardarla como el custodio, ¿no? De algo entregado, de la revelación, Sí, sí. el que brega como un tesoro y que lo cuida, ¿no? En ese sentido, Bien, la protección. claro. A mí Sí, sí, también, sí. perdón, yo primero agradecerle a Michelle que hubiese tomado el tema de Miguel Ángel que se propuso el miércoles pasado. Pero la reflexión de Michelle y la pregunta de que nosotros estamos viendo cuando uno ve una escultura, la ve desde la subjetividad, me parece que después de habernos escuchado todos, ¿no? Porque cada uno ha tratado de hacer su interpretación hasta pensando en lo subjetivo, en lo que nosotros vemos. Yo también veo a un Moisés muy pensativo. Lo he visto personalmente. Cuando lo vi personalmente me llamó mucho la atención las manos. Igual como dijo Mónica recién, a mí me sorprendieron. Me sorprendió cómo hizo Miguel Ángel para hacer esas manos entre medio barba y demás. Eso me sorprendió mucho, pero ya desde el punto de vista más técnico. Pero si yo me voy a cuando la vi, ¿y qué es lo que me transmitió? A mí el Moisés me transmitió una sensación de que él estaba dando, pero seguro de que él tenía la palabra, o sea, como esperando, reflexionando, pero sabiendo de que tenés la palabra final, sos alguien muy fuerte. Ahora, me sorprende mucho de Freud que haya elegido Moisés, lo que Michelle dice de ira y de sol y del rompimiento de las tablas, más. Me sorprende de Freud que haya elegido el Moisés sabiendo otras obras de Miguel Ángel que hablan mucho más de Miguel Ángel desde lo freudiano, ¿no? Me sorprende mucho que haya elegido el Moisés para escribir cartas, para estudiar el psicoanálisis. Eso me estoy preguntando y me queda la duda de por qué, porque me cuesta pensar de que solamente hizo por su ira y control propio desde ese lado subjetivo, que desde los no, Miguel Ángel
más para mostrar. Si bien me quedó muy claro que nunca había revelado sueño, como lo había hecho Leonardo y demás, para que lo estudie Freud de ese lado, me sorprende que Freud haya estudiado a Miguel Ángel de Moisés. Eso me queda como signo de pregunta. Sandrita, Freud era judío, su origen y su, diríamos, su inconsciente está todo ligado con el pueblo judío. Es decir, no es extraño de que tomara, entiendo, el Moisés para, diríamos, agregarlo o formar su teoría psicoanalítica. Pienso, ¿no? ¿Te parece únicamente eso? Más allá de que en ese momento, en esa de la época, obviamente lo religioso tenga otro significado y mucho más fuerte, pero no hay obras de Miguel Ángel que hablan mucho más de lo freudiano. Pero Sandra, no te olvides que él también peleaba con respecto a la religión. Freud también peleaba contra, o sea, con el tema del judaísmo. No era que, o sea, es un enfrentamiento a él mismo. Por eso no es casualidad que haya leído al Moisés. No es Moisés, no es una casualidad para mí. O sea, yo creo que lo hizo a propósito, porque él era judío, él no, o sea, él se disputaba todo el tema del judaísmo también a sí mismo, y bueno, yo creo que ese es uno de los motivos. O sea, no fue una casualidad, no es que había más artistas que podían darle más. O sea, era el que él buscó para poder reflejarse, y creo que no se equivocó, me parece a mí. No porque sea judío, o sea, sino por la furia, por el enojo, por la bronca. A vos te pasó lo mismo que a mí, con el tema de las manos. Yo vi la bronca de él, y toda su odio, yo la vi a la expresión, y tampoco lo veo relajado, en ningún momento lo veo relajado. Todo lo contrario, yo veo mucha furia. Y la yo furia... veo que ya se le caen yo creo que ya pierde las tablas, mi sensación. Exacto, porque Moisés yo ya perdía las tablas, o sea. Exacto, sí, No es sí, un yo Moisés. veo lo mismo. Pero yo me refería recién a cuando te decía, ¿por qué Moisés? Porque Miguel Ángel también pintó a desgano y con bronca, y transmitiendo en su pintura mucho recelo, muchísimo bronca, y lo hizo de esa manera. Entonces me parece yo que haber elegido el Moisés por la ira nada más sorprende, pero bueno, obviamente que respeto todos, pero me queda la duda de que por qué no eligió una pintura. Sandra, se le iba a su grupo. Así como Moisés rompía las tablas, a él se le iba a su grupo. Sus amigos Bien. se iban, se separaban también. O sea, tiene un poco de vinculación una cosa con la otra, ¿o no? Pensalo. Sí. Yo creo que también está que uno, en realidad, cuando elige qué mirar, elige mirarse a uno mismo en un momento determinado también. O sea, tal vez ese no es el Freud de siempre, pero él a lo mejor en ese momento Moisés era él de ese momento. No sé si se entiende. Sí, se entiende. Yo lo sí, entendí. sí, entiende. Entiende. Perdón, ¿cuál es el texto? Que yo no sé cuál es el texto de que yo tampoco, no recibí nada yo, así que tampoco sé. El miércoles pasado yo puse en el cuerpo del chat de acá del Zoom mi mail para que me enviaran un mail y yo les reenviaba el mail. Me olvidé, perdón. Igual lo voy a volver a mandar para que lo tengan. Ahora lo voy a poner de nuevo. Y el texto son las obras completas de Freud, de la editorial Amorortu, que es la editorial, vamos, oficial, si quiere, el tomo 12. Ahí el tomo 12 es el tomo que habla sobre tótem y tabú, en donde Freud trabaja mucho el tema de lo religioso, lo espiritual, bueno, la religión es uno de los temas de religión que tiene.
Bueno, y ahí está el Moisés de Miguel Ángel. Pero por ahí, pero el libro es un libro de Freud. Es una conferencia de Freud. Es una conferencia y él habla ahí de religión. Claro, es uno de los textos donde él habla sobre religión. Ahí está, Sandra. Ahí tenés. Ahí está. En Ahí realidad, está, viste, no había leído el texto. En realidad, digamos, la conferencia sobre el Moisés de Miguel Ángel de Freud, está puesta en ese tomo, porque la pusieron los que lo editaron dentro de ese tomo. Y además reunieron otro montón de obras que tienen que ver con cuestiones religiosas. Por ejemplo, Top Ten y Tabú, en donde Freud habla y desarrolla toda su opinión sobre el tema del animismo, del espiritismo, del espiritualismo y demás. Hay otros, donde trabaja toda la cuestión del padre. Me parece una pregunta interesante la que vos traes, Sandra, y yo te doy mi interpretación de por qué Freud elige a Moisés. En la teoría psicoanalítica, la figura del padre es una figura muy importante para Freud en su desarrollo. Sí. La figura del padre forma parte, en la segunda tópica, Freud elabora la primera tópica, elabora dos tópicas, ¿no? La primera, que es la tópica del inconsciente, preconsciente y consciente, y en la segunda tópica, Freud elabora el ello, el yo y el superyo, y pone la figura del padre en la tercera, ¿no? En el superyo, como el lugar en el que se manifiestan las censuras, las prohibiciones, la moral, la relación con el mundo, con la sociedad y demás, ¿no? Entonces, yo creo que Freud elige a Moisés porque Moisés, en el texto bíblico, es designado como padre de una nación. Entonces él toma, o sea, tenía conocimiento de los textos bíblicos, digamos, pero principalmente porque a él le interesaba trabajar muchísimo la imagen del Padre. Y en las figuras del Antiguo Testamento son muy pocas las imágenes del Padre, excepto la de Dios, pero que no se presenta como Padre, sino que se presenta como Yahvé. En cambio, hay personajes que Freud utiliza en términos de poder aplicar la función del Padre en nuestra vida y cómo funciona la imagen del Padre de manera simbólica en nuestro aparato psíquico. Lo toma Moisés y también lo toma Abraham, porque ambos fueron padres de naciones, padres que dieron vida a una nación, ¿no? Entonces Freud, en el texto del Moisés, dice, hay un momento en el cual, escribiéndole, creo que a Carl Jung, no lo recuerdo del todo, pero él se compara a Moisés diciendo, así como Moisés, debido a su ira, a su cólera, y a sus constantes enojos, va a acompañar al pueblo elegido hasta la tierra prometida, pero no va a entrar en ella. Bueno, probablemente así me pase a mí, que voy a terminar de desarrollar esta teoría psicoanalítica, pero no la voy a ver después aplicada, etcétera, ¿no? Entonces, quería, si tienen un minutito más, leerles un párrafo, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Sí, por mí sí. Es un párrafo del tercer capítulo del texto, ¿no? Dice así: si no me equivoco, ahora podremos cosechar los frutos de nuestro empeño. Sabemos que a muchos, bajo el influjo de la estatua, se les impuso la interpretación de que figuraba a Moisés sacudido por la visión de su pueblo caído en la apostasía y danzando en torno de un ídolo. Pero esa interpretación debió ser resignada, pues hallaba su continuación en la expectativa de que un instante después se levantaría de golpe, destrozaría las tablas y consumaría la obra de la venganza. Lo que en él vemos no es el introito a una acción violenta, sino el resto de un movimiento transcurrido. En un ataque de cólera quiso levantarse de golpe y cobrar venganza, olvidado de las tablas. Pero superó la tentación. Ahora permanecerá sentado con furia domeñada, con una mezcla de dolor y desprecio. Tampoco arrojará las tablas de suerte que
despedacen contra la piedra, ya que justamente por causa de ellas enfrenó su cólera, dominó su pasión para rescatarlas. Bueno, y después continúa, ¿no? Un poco a Ahí está la colación explicación. de lo que venimos compartiendo. Pero me parece que tiene que ver con esta cuestión de la imagen del Padre, porque lo va a tomar a Moisés después, cuando habla de la religión monoteísta, y de hecho el texto se llama Moisés y la religión monoteísta, y después lo va a volver a tomar, pero de manera indirecta, cuando habla sobre Dostoyevski y el parricidio, es decir, la muerte del padre como proceso del sujeto, de cada uno de nosotros como sujeto, en el camino de maduración y de personal y de autoafirmación. Es decir, hay un momento en el cual, dice Freud, debemos matar al padre, es decir, a lo que el padre simboliza, y simboliza la censura, simboliza la moral, para poder autoafirmarse en la propia moral y para poder elegir qué cosas censurar y qué cosas no. Entonces, o sea, está con toda la idea de la cuestión del padre. Él es padre del psicoanálisis. Moisés fue padre de una nación, como Abraham. O sea, está con la imagen del tema del padre, que es una imagen sumamente importante en el desarrollo psicoanalítico, ¿no? Ahora me cierra más, ahora entiendo un poco más lo de Moisés si me lo mostrás desde el lado del padre, para Freud, sí. Sí, sí. Buenísimo. Yo lo veo más desde ese lado. Yo les pido disculpas, pero me tengo que retirar. Muchas gracias, Michelle, y a todos. La verdad que una charla lindísima nuevamente. Muchas gracias. Bueno. Y muchas gracias a todos. Gracias, Sandra. Chao, chao. Chao. No sé, Leo, si alguien más quiere compartir algo, si no, damos por concluido. Ahí he dejado mi mail. Escríbanme, por favor, al mail. Yo a la persona que me escriba le reenvío el texto. Las personas que ya me escribieron, como vos, Olga, te lo voy a reenviar porque me parece que el texto que te he enviado está fallado, así que te voy a pasar otro que no está fallado. Y también... Che, yo te escribí también y no recibí, como voy a fijar si... Yo te lo mandé también, pero igual, te lo voy a reenviar, Graciela, vos también me escribiste. Te voy a reenviar otro, que es un texto que no está fallado. Y les voy a mandar, si quieren, este texto que se los quiero mostrar ahora antes de que se vayan, que me parece muy interesante y revelador. A ver si lo puedo mover o no. No lo puedo mover. Bueno, no se lo voy a poder compartir. Es un texto en el que este autor habla sobre León Poliakov. Es un extracto de una historia de la psiquiatría en la que habla sobre la relación que hay entre Freud y Moisés, digamos. ¿Entre Freud y qué, perdón? La relación de Freud y Moisés, digamos. ¿Sí? ¿Qué relación encuentran algunos pensadores entre por qué Freud elige a Moisés? Esto que estábamos hablando hoy. Aparecen algunos rabinos acá también, Richard Rubinstein, por ejemplo, como teólogo, opinando sobre el tema. Bueno, está muy interesante, incluso habla, bueno, no se los spoileo, es un libro que se llama Historia de la Psiquiatría, y este es el capítulo particular en el que el autor habla sobre la relación entre Freud y Moisés. Si quieren, a las personas que me escriban a ese mail, te pido por favor, Mónica, que en vez de que vos me des tu mail, me escribas al mío, que lo he puesto ahí en el chat, ¿sí? Fíjate, msgaib@gmail.com. Entonces yo les envío los dos textos, ¿ok? Bueno. Ha sido un gusto. Gracias, Michelle.
Y gracias por no ir tan rápido. Está bueno. El sistema lento. Coincido, Gracias. coincido. Y ahora en adelante, Bueno. Muy linda clase. La verdad que yo no puedo asistir siempre a las clases, pero realmente es un placer escucharte. Me encanta. Hoy hice todo lo posible para llegar, pero bueno, mientras pueda estaré acá en la clase. Pero la semana que viene me toca. Es que justo tengo reunión los días miércoles. Para mí es complicado. El miércoles que viene, ¿qué vas a hacer? Todavía no lo sé. Tengo ahí una lista de opciones. Bueno. Pero te llegan los mensajes, los mails, Sí, todo. claro. El mismo día me lo manda Leonardo, un poco tarde. Porque yo se lo mando el día anterior, no es culpa de él, es culpa mía. Claro. Bueno, de hecho no me acordaba si era a las 19 o a las 20, pero bueno, no importa. Dijo, siempre está en el mismo horario, me dijo. Voy a procurar mandar el tema esta semana, así él lo manda con tiempo también. Bueno, gracias, Michelle, todo bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, un placer, la verdad que para mí... Chao, Grace. Verlos. Chao, Moni. Chao, Olga, Leonardo. Chao, Moni, chao a todos. Chao, Edith. Chao. Adiós, adiós.